Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Laura Alves, residente del segundo año del posgrado de Pediatría y Puericultura del Hospital Universitario de Caracas. Y para dar seguimiento al módulo de cardiología infantil, vamos a hablar el día de hoy sobre las enfermedades del músculo cardíaco. El día de hoy vamos a hablar sobre las miocardiopatías en la infancia, vamos a dar una pequeña definición, la clasificación y vamos a tocar las principales: dilatada, hipertrófica, restrictiva, tomando en cuenta de que la OMS para 1995 también describe la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, las no clasificadas y las específicas. Con respecto a las miocardiopatías en la infancia, el Nelson las define como una enfermedad intrínseca del músculo cardíaco que no está asociada con otras enfermedades del corazón. La definición más aceptada es por Park, que las define como anormalidades estructurales o funcionales del miocardio que no están asociadas a alguna otra enfermedad congénita, valvular, hipertensiva, pulmonar o coronaria. La Organización Mundial para la Salud las clasifica como un grupo heterogéneo de trastornos cardíacos que afectan al miocardio ventricular que alteran su función. Con respecto a la clasificación en la infancia, las miocardiopatías se clasifican según su etiología, si estas son genéticas, es decir, si existe algún defecto de conducción o mitocondriales o de los canales iónicos, que vamos a ver más adelante. Si son adquiridas, de secundarias alguna enfermedad inflamatoria provocada por estrés, periparto, inducidas por taquicardia, o en aquellos pacientes que sean hijos de madres diabéticas dependientes de insulina, o si son mixtas, es decir, aquellas que sean restrictivas, no hipertróficas o no dilatadas. La clasificación actualmente más establecida es la clasificación funcional, que las clasifica en dilatada, hipertrófica, restrictiva, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, las no clasificadas y las específicas. De esta forma vamos a hablar entonces de la miocardiopatía dilatada. Se define como la disminución de la contractilidad y la consecuente dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Según su etiología la podemos clasificar en primarias, es decir, si son de tipo idiopáticas o es que estén ligadas a genética o que sean de tipo familiar, o secundarias a diversas causas, como las que vemos en la tabla que expone la Sociedad Española de Cardiología, por ejemplo, posterior a una cardiopatía isquémica, en aquellos pacientes donde se haya expuesto a la presencia de tóxicos como etanol, cocaína, sobre todo en los adolescentes, algunos pacientes que estén expuestos a medicamentos como por ejemplo la quimioterapia, misceláneas, aquellos que tengan alguna deficiencia nutricional, alteraciones hidroelectrolíticas como por ejemplo la hipocalcemia, la hipofosfatemia, alteraciones endocrinas, por ejemplo alteraciones en las hormonas tiroideas o en la hormona de crecimiento, aquellos que tengan enfermedades neuromusculares, enfermedades reumatológicas como el lupus o enfermedades infecciosas. Y dentro de ellas se clasifican a su vez en tres: aquellas que sean virales, bacterianas, como por ejemplo la fiebre reumática, o parasitarias, como por ejemplo la tripanosomiasis. También describen las enfermedades por depósito, como la hemocromatosis y la amiloidosis. Con respecto a la histopatología, desde el punto de vista macroscópico, vamos a evidenciar la dilatación de las cámaras cardíacas, específicamente de los ventrículos, con un aumento en el grosor de los mismos, sobre todo de la pared, con válvulas que son funcionalmente normales, y es frecuente la presencia de los trombos intracavitarios que van a producir entonces embolias. Desde el punto de vista microscópico, vamos a evidenciar lo que vemos en el dibujo, en miocitos hipertróficos que van a estar muertos y que van a ser sustituidos por fibrosis. Esto aumentando los componentes de la matriz extracelular. Para diferenciarlo, la miocardiopatía dilatada de la miocarditis, vamos a tener la ausencia de las células inflamatorias como un criterio. Con respecto a la etiopatogenia, el daño miocárdico que existe es de manera crónica y progresiva. Esto debido a una infección que puede cronificarse en el tiempo del miocardio, que produce entonces daño celular, alteraciones en los mecanismos inmunológicos que conducen a enfermedades autoinmunes y, por supuesto, los factores genéticos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo primero que debemos realizar ante un paciente en el cual se esté sospechando de una miocardiopatía dilatada es realizar algunas preguntas en el interrogatorio, como por ejemplo el consumo de algunos tóxicos, sobre todo en el adolescente, alcohol, cocaína, si está expuesto a diversos medicamentos,
los hábitos nutricionales, las estancias en zonas endémicas, sobre todo para determinar la etiología infecciosa, las relaciones con los animales, si ha estado expuesto a transfusiones sanguíneas, la historia familiar de miocardiopatías dilatadas y la exposición a tóxicos. En cuanto al examen físico, los pacientes van a llegar con síntomas de insuficiencia cardíaca que pueden ser izquierda o derecha. En cuanto a los síntomas por insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos la disnea. En aquellos pacientes lactantes podemos ver el rechazo a la alimentación o pacientes que se sienten cansados durante las tomas, fatiga y oliguria. Mientras que los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha vamos a tener edema, ascitis y hepatomegalia con dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. En el examen físico cardiovascular lo vamos a dividir de acuerdo al grupo etario. En aquellos pacientes que sean lactantes y preescolares podemos evidenciar un apex desplazado por esto mismo de los crecimientos el crecimiento de las cavidades. Puede existir latido sistólico paraesternal izquierdo, el pulso arterial debe ser parvus y a la auscultación podemos auscultar un tercer ruido, un cuarto ruido y hasta un galope. En edades escolares y adolescentes vamos a evidenciar lo anteriormente descrito y allí podemos evaluar el pulso venoso yugular, donde lo que vamos a observar es un aumento del toque oscilante, una onda B sistólica y por supuesto el reflujo hepatoyugular. Con respecto a los soplos, en las miocardiopatías dilatadas suelen haber soplos de regurgitación en las válvulas producto de alteraciones en las válvulas auriculoventriculares, entre ellas la mitral debido a la dilatación del anillo, y la tricuspidia, por hipertensión arterial pulmonar. También podemos evidenciar signos de congestión pulmonar no sistémica, hiperactividad simpática y, por supuesto, embolismo cerebral o periférico. Con respecto a los exámenes complementarios, la rayos X de tórax es uno de los más importantes, de fácil acceso, y vamos a evidenciar en ellas las cardiomegalias, como por ejemplo la vista en la primera imagen, donde vemos el aumento del índice cardiotorácico. Podemos observar en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, redistribución venosa, como por ejemplo la imagen del medio, donde se ven las líneas de Kerlin, y en la última imagen podemos ver también un corazón aumentado de tamaño. Con respecto al electrocardiograma, lo que vamos a evidenciar allí son distintas patologías que están asociadas a las miocardiopatías dilatadas, como por ejemplo podemos estar ante la presencia de una fibrilación auricular, que lo que nos va a decir esto es que está la ausencia de la onda P, y por supuesto el ritmo va a ser irregular. También podemos estar ante la presencia de bloqueos de rama izquierda, donde se va a evidenciar un complejo RR' y las arritmias ventriculares que pueden ser potencialmente fatales. El ecocardiograma Doppler es quien nos va a dar el diagnóstico. En él se puede evaluar la dilatación ventricular, la disfunción del mismo y, por supuesto, vamos a excluir las patologías valvulares o pericárdicas. ¿Okay? Con la realización del Doppler, esto lo que nos permite es conocer la severidad de la regurgitación tanto mitral como tricuspidia. En la imagen lo que podemos ver es el aumento de las cavidades izquierdas, sobre todo en la imagen de la derecha. ¿Okay? En cuanto a otras pruebas complementarias, estas se realizan en niños más grandes. Podemos utilizar la ecocardiografía durante el ejercicio o tras la infusión de dobutamina, y esta es útil para valorar la presencia de enfermedades coronarias. También podemos realizar monitorización electrocardiográfica de manera ambulatoria a través de dispositivos como el Holter para detectar arritmias asintomáticas y controlar la respuesta del tratamiento en aquellos pacientes que tengan arritmias espontáneas frecuentes. Con respecto al tratamiento en la miocardiopatía dilatada, el objetivo principal es controlar los síntomas de insuficiencia cardíaca y, por supuesto, evitar la progresión de la enfermedad hasta la difusión ventricular. En pacientes que sean asintomáticos debemos evitar o retrasar la aparición de los síntomas de insuficiencia cardíaca, y esto lo que va a hacer es aumentar la supervivencia. El tratamiento se basa en el cambio en el estilo de vida, el reposo, la dieta hiposódica, la restricción hídrica, incluso la supresión de los tóxicos, la reducción de peso,
Y en cuanto a las medidas farmacológicas, se utilizan diuréticos de asa o diuréticos ahorradores de potasio, estos acompañados de IECAS o ARA2. En pacientes que para mejorar la morbilidad se utilizan también beta bloqueantes y digitálicos en caso tal de que se tenga insuficiencia cardíaca que no esté compensada. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, esta la vamos a definir como un desorden familiar del músculo cardíaco que tiene una herencia autosómica dominante, ¿ok? Ocurre debido a una mutación en el gen que codifica diversas proteínas que componen a la sarcómera. Por ejemplo, genes que codifican la cadena pesada beta de la miosina, el sitio de unión de proteína C y la troponina C, troponina T cardíaca. Esto ocurre en aproximadamente el 50% de los pacientes que tengan una historia familiar de miocardiopatía hipertrófica. Con respecto a su etiología, existen 8 genes, de los cuales con una o varias mutaciones producen la enfermedad en aquellas personas que tengan mutaciones en la unión a la proteína C, a miosina cardíaca. La aparición de la enfermedad es tardía, pero la sintomatología es severa y por supuesto tienen peor pronóstico. En aquellos pacientes donde exista mutaciones en la cadena pesada beta de miosina cardíaca, la relación entre la severidad y las alteraciones morfológicas y funcionales son más o menos la misma. Y en aquellos que tengan mutaciones en la troponina T cardíaca, la evolución es desfavorable a pesar de que la expresión clínica sea aparentemente benigna. Con respecto a la histopatología, macroscópicamente vamos a ver hipertrofia del ventrículo izquierdo con un tamaño normal o pequeño de la cavidad ventricular. Esta también puede estar acompañada de hipertrofia simétrica septal, sobre todo en aquellos pacientes que tengan estenosis subaórtica hipertrófica idiopática. Y microscópicamente vamos a evidenciar el desarreglo de las células miocárdicas hipertróficas. En la imagen lo que vemos arriba es lo que sería la sarcómera normal y abajo vemos el desarreglo con cicatrices miocárdicas y en algunas ocasiones pueden haber también anormalidades intramurales de las arterias coronarias. Con respecto a la fisiopatología, esta es inexplicada, lo cierto es que existe disfunción diastólica, esto debido a un aumento de la presión diastólica final del ventrículo derecho, una disminución del llenado pasivo y un aumento, una mayor contribución al llenado activo, que es lo que se correlaciona clínicamente con lo que denominamos patada auricular. En algunos pacientes puede verse dilatación ventricular con deterioro de la función sistólica, pero esto ya sería más en la fase congestiva. Con respecto a uno de los síntomas vistos en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica son los síncopes durante el ejercicio y la muerte súbita. Y estos mecanismos ocurren debido a que existen alteraciones hemodinámicas, puede ser una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo o alteraciones en el llenado diastólico con deterioro de la función sistólica, que una vez que se evidencia la mutación o hay predisposición genética, conlleva arritmias isquémicas. En cuanto a los síntomas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero en los que se presentan síntomas suelen cursar con disnea, palpitaciones, dolor anginoso, síncopes durante el ejercicio y el síndrome de muerte súbita. El diagnóstico es aquella hipertrofia ventricular vista en ausencia de factores de riesgo cardíacos o sistémicos. En cuanto a los signos, al examen físico, vamos a ver en niños grandes un pulso venoso yugular con una onda gigante y el APEX suele ser de localización normal y puede estar aumentado, puede ser un APEX sostenido. Existe también la presencia de un cuarto ruido. Con respecto a los exámenes complementarios, en el electrocardiograma vamos a tener las ondas Q patológicas, la hipertrofia ventricular, como se observa en la imagen, patrones de preexcitación y alteraciones de la repolarización. El ecocardiograma Doppler va a confirmarnos el diagnóstico. Hay diversos criterios para llegar al diagnóstico, entre ellos está el aumento de más de 15 milímetros en algún segmento ventricular o, de acuerdo a la superficie corporal total, un aumento de más de 2 desviaciones estándar según la media.
Y una vez que coloquemos el Doppler, entonces el gradiente intraventricular va a ser mayor a 30 milímetros de mercurio con un movimiento de la válvula mitral que alcanza el septo interventricular. Esto durante el desarrollo del niño es importante que se mantenga en seguimiento, ya que con el desarrollo vamos a descartar la aparición o no de la hipertrofia ventricular. Aquí tenemos una imagen que es lo que más o menos quiere representar el Doppler. Y en cuanto a los criterios diagnósticos, la Sociedad Española de Cardiología indica los nuevos criterios para familiares que tengan miocardiopatía hipertrófica en primer grado probada. Ellos la clasifican en los criterios mayores y menores y el ecocardiográficos y electrocardiográficos. En cuanto a los criterios mayores, los ecocardiográficos toman en cuenta una hipertrofia ventricular de más de 13 milímetros en el septo anterior o la pared posterior o más de 15 milímetros en el septo posterior o la pared lateral. Y en cuanto a los electrocardiográficos, criterios de hipertrofia ventricular con alteraciones de la repolarización, ondas T negativas y ondas Q patológicas. Con respecto a los criterios menores, ecocardiográficos, vemos hipertrofia ventricular de más de 12 milímetros en el septo anterior o la pared posterior, o más de 14 milímetros en el septo posterior o la pared lateral. Y en el electrocardiograma lo que vemos son bloqueos completos de rama o alteraciones en la conducción con una onda S en V2 de más de 25 milímetros. Y por supuesto los síntomas. El diagnóstico se realiza con un criterio mayor, dos criterios menores ecocardiográficos o un criterio ecocardiográfico menor más dos criterios electrocardiográficos menores. Con respecto al enfoque o el manejo de pacientes con miocardiopatías hipertróficas, vamos a dividirlo en dos. En aquellos pacientes que se encuentren asintomáticos, lo primero que vamos a instaurar son medidas preventivas. En ellos es importante la supresión del ejercicio físico, por lo menos a nivel de competición, y no se debe iniciar ninguna medida terapéutica, ni farmacológica, ni la colocación de ningún dispositivo o cirugía, pero sí se debe realizar seguimiento, por lo menos anual, o cada 2 años. Este es el algoritmo que ellos presentan en aquellos pacientes que tengan riesgo de muerte súbita, es decir, aquellos que tengan historia familiar de muerte súbita, síncopes, mutaciones malignas o taquicardias ventriculares clínicas, hipertensión al ejercicio, parada cardíaca. Ellos determinan que se debe realizar por lo menos una prueba electrofisiológica, prueba de esfuerzo o electrofisiológica y asociar fármacos antiarrítmicos como la amiodarona. En aquellos pacientes que se encuentren sintomáticos, entonces vamos a iniciar fármacos que disminuyan la contractilidad o aumenten el volumen diastólico final. Entre ellos están los beta bloqueantes y los bloqueantes del canal de calcio. También se debe asociar antiarrítmicos en los pacientes con taquicardia ventricular que esté documentada. Y por último, el tratamiento quirúrgico, la ablación septal con alcohol. Está descrito también la utilización de marcapasos o desfibriladores. Estas son las recomendaciones en el manejo de la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a la miocardiopatía restrictiva, ella se define como un trastorno del miocardio que genera restricción en el llenado ventricular por un aumento en la rigidez. Y suele hacerse diagnóstico diferencial porque es similar a la pericarditis constrictiva. Estas pueden producir insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que tengan un corazón de tamaño normal. Se define como la enfermedad del miocardio que produce disfunción diastólica secundaria a un aumento de la rigidez ventricular con un volumen diastólico normal o que esté disminuido en uno o en ambos ventrículos. En cuanto a su etiología, se clasifican en primaria por una fibrosis endomiocárdica o secundaria según la causa, ¿ok? Y es la miocardiopatía menos común en nuestro medio, hasta menos de 5% de los pacientes se presentan. En esta tabla la podemos clasificar según su etiología en secundaria enfermedades no infiltrativas como las miocardiopatías idiopáticas y familiares, secundaria enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, enfermedades por depósito como la hemocromatosis y enfermedades endomiocárdicas como la fibrosis endomiocárdica. En cuanto a su fisiopatología, en ella existe la muerte de los miocardiocitos. Esto va a provocar invasión del músculo papilar que produce a su vez hipertrofia miocárdica con fibrosis. Esto va a producir un engrosamiento del endocardio y va a conllevar hasta insuficiencia de la válvula auriculoventricular.
También se puede ver trastornos en la conducción del nodo sinoauricular y auriculoventricular que van a provocar bloqueo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver una disfunción diastólica por la rigidez y la ausencia de distensibilidad, compromiso del llenado diastólico, aumento de la presión del llenado, que va a conllevar a hipertrofia venosa pulmonar. Y cuando existe disfunción sistólica, esto sería ya porque la hipertrofia compensadora de los ventrículos infiltrados o fibróticos resulta inadecuada. También en ella pueden formarse trombos que pueden producir embolias sistémicas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, pacientes van a llegar con un cuadro de disnea paroxística nocturna en los niños más grandes, ortopnea, edema, ascitis, cansancio, fatiga y angina. En cuanto a los signos, se va a expresar clínicamente como una insuficiencia cardíaca izquierda o derecha de acuerdo al ventrículo que se encuentre afectado, un aumento de la presión venosa central, el pulso venoso tiene una forma de M con una onda V sistólica y se puede evidenciar el patrón CBY con signo de Kussmaul. El latido sistólico paraesternal izquierdo está presente, el ápex no palpable, el R3 prominente y precoz con un NOC endocárdico y puede estar presente soplos de regurgitación auriculoventricular. Con respecto al electrocardiograma, este suele ser anormal, pero también suele ser inespecífico. Pueden evidenciarse anormalidades en la repolarización, bloqueos de rama de predominio izquierdo, bloqueos auriculoventriculares, arritmias auriculares, y lo que hace pensar o lo que hace parecerse a la pericarditis constrictiva es el bajo voltaje. En cuanto al ecocardiograma Doppler, estructuralmente lo que vamos a ver son cavidades ventriculares que no están dilatadas con una función sistólica normal. Las aurículas son las que suelen estar dilatadas, sobre todo más que en la pericarditis constrictiva, y el pericardio va a estar normal. Funcionalmente, la válvula mitral va a tener un flujo restrictivo con una onda E aumentada, disminución de la onda A, incremento de la radio EA, disminución del tiempo de desaceleración mitral, un tiempo de relajación isovolumétrico disminuido. Las venas pulmonares y hepáticas van a tener una onda sistólica que está disminuida con un aumento de la onda diastólica. Existen también otras pruebas complementarias, está el cateterismo cardíaco, que en realidad es lo que va a dar el diagnóstico, a su vez también nos permite valorar la severidad y distinguirla de la pericarditis constrictiva. Esto nos hace pensar, nos hace establecer la etiología de la enfermedad, ya que nos permite realizar la biopsia endomiocardio. Con respecto al diagnóstico diferencial, lo principal es diferenciarla de la pericarditis constrictiva y para ello se tienen diferentes pautas de acuerdo al examen físico. Por ejemplo, en la miocardiopatía restrictiva vamos a tener un impulso apical que puede ser prominente, el R3 es muy inespecífico y el soplo de regurgitación es frecuente. Mientras que en la pericarditis constrictiva el impulso apical es no palpable, el NOC pericárdico es muy inespecífico y el soplo de regurgitación es infrecuente. En el electrocardiograma vamos a evidenciar el bajo voltaje, pero esto también va a estar asociado a bloqueos, arritmias, fibrilación auricular y desviación a la izquierda. En cambio, en la pericarditis constrictiva vamos a evidenciar solo bajo voltaje y en menos del 50% de las pacientes. En cuanto a la rayos X de tórax, la misma es inespecífica en la miocardiopatía restrictiva y en la pericarditis constrictiva lo que vamos a evidenciar son calcificaciones pericárdicas. Al ecocardiograma vamos a ver en la miocardiopatía restrictiva un aumento del espesor de la pared, especialmente interauricular y septal, punteados brillantes, sobre todo en patologías secundarias como la amiloidosis y infiltración valvular, con aurículas muy dilatadas. Y en la pericarditis constrictiva, espesores de pared normales con el pericardio grueso. Con respecto al diagnóstico, lo primero es sospecharlo con dos de los siguientes criterios: una insuficiencia cardíaca sin causa aparente, un ecocardiograma con cavidades ventriculares que estén poco dilatadas con una función sistólica que esté preservada y signos de disfunción diastólica, y bueno, las manifestaciones sistémicas. Para sospecharlo hay tres fases. El primero es el sindrómico, evidenciando los síntomas y signos que presenta el paciente. El segundo es etiológico, buscando la causa. Y el tercero es hacerle el diagnóstico diferencial con la pericarditis constrictiva. Con respecto al tratamiento, en un primer momento vamos a tratarlo de manera general,
previniendo la insuficiencia cardíaca y las arritmias, así como también las tromboembolias. Y posteriormente vamos a instaurar un tratamiento específico en cuanto a la enfermedad con la que esté cursando, es decir, tratando la causa de la miocardiopatía restrictiva. La cirugía está indicada en caso de fibrosis endomiocárdica y el trasplante cardíaco está indicado solamente en aquellos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca que sea refractaria al tratamiento. Hay unos detallitos, pero muy menores, que realmente yo quisiera acotar de todo lo que muy bien expusiste. Y lo primero es que es un tema de escuela. Para el servicio de cardiología del universitario, miocardiopatía es primaria y es un diagnóstico de descarte. Es decir, hasta que no le puedan poner apellido a esa miocardiopatía, ustedes dicen miocardiopatía dilatada, y si ustedes críticamente ven los tres grandes grupos de miocardiopatía, fíjense que son como tres grandes síndromes, porque tienen la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Entonces, para que tengan la mnemotecnia, si quieren pon rapidito la dilatada, ponte con la... Y por eso es que van a ver más de una vez que lo dice, diagnóstico, miocardiopatía dilatada. Ahora, que una miocarditis crónica, todo lo que tú dijiste, sí, pero es preferible manejarlo con un diagnóstico de descarte. Si vemos la hipertrófica lo que marca es que no tiene causa para la hipertrófica. Y la restrictiva, en principio, es que ustedes no vean que haya una hipertrófica de base. ¿Dónde vemos esto fundamentalmente? En la fibrosis secundaria. Muy raro en pediatría, pero básicamente eso. Y otro elemento que la define es que las vísceras son grandototas y los ventículos son chiquitos. Y tú no lo dijiste, no lo dicen los libros habitualmente, pero aparte de la pericarditis constrictiva, ¿cuál tú crees que es el otro diagnóstico diferencial que tú haces de miorestrictivo? ¿Qué cosa que ustedes a veces por sentido común lo sacan? ¿Qué enfermedad tienen ustedes aquí que les dificulta el llenado del ventrículo y de la aurícula izquierda grande? No sé qué pueden contestar. ¿Ok? Para que no se les olvide. El diagnóstico diferencial es con estenosis mitral, con estenosis tricuspidia y algunas variedades de Epstein. ¿Ok? Para que no se les olvide. Y fíjense que se comporta exactamente igual y la clínica es igualita. Ahora sí, ahora se te escurrió el velo, ¿verdad? Pero ese es el diagnóstico diferencial, el otro, con estenosis mitral. ¿Ok? ¿Qué otra cosa importante? Avanza en dilatada. Ajá, y pon el electro un momentico. Esto es R, ancha. RS reprime es otra cosa. ¿Qué es eso? Y esa pregunta examen. Si es RS reprime, ¿en qué están pensando? En B1. Exacto. Entonces, precisamente, si ustedes tienen bloqueo de rama derecha, con hemibloqueo anterior, ¿cuál es el diagnóstico? Perro, que estás demasiado puñal, mujer. ¿Ok? Ese es el diagnóstico. Cambio R, monofásica, ancha, empastada, que puede o no tener voltaje alto, como decía decía la doctora Rivas hace un ratito, estábamos conversando, eso sí es de miodilatado. ¿Ok? Y así es como hacemos el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Okay. Por eso te digo, eso no está así en los libros. Ok. ¿Cuál es el significado fisiopatológico de un paciente con miocardiopatía dilatada que tenga R3? ¿Ok? Porque eso es importante. Desde el punto de vista pronóstico, cuando ustedes tienen soplos de insuficiencia, evidentemente es incompetencia de la válvula por dilatación del anillo, pero después cuando tienen a los pacientes con tercero o con cuarto ruido. Dibújate la curva de función ventricular. ¿Qué le pasa
a la fase de llenado pasivo rápido. Está lento, está rápido, está disminuido cuando hay difusión ventricular. El llenado pasivo rápido, que es la protodiástole. Exacto, es al revés de lo que tienes en los estados hiperkinéticos, porque lo que tienes es disminución de distensibilidad y el R3 se produce es porque se alarga. A diferencia, cuando tienes la sobrecarga de volumen, es porque el tiempo es muy corto, porque distiende rápidamente el ventrículo y la pendiente es muy aguda. ¿Ok? Entonces, eso es un concepto importante. Es un tercer ruido patológico por daño de fibra, a diferencia del tercer ruido patológico de las sobrecargas de volumen, donde la función ventricular está normal y no hay problema de distensibilidad, sino más bien la compliance está aumentada, no está disminuida. ¿Está raro, está claro esos conceptos? Porque tú medio arrugaste la cara. Porque acuérdense que como uno no ve las curvas de función ventricular con ustedes, la miodilatada es y las miocardiopatías en general son los modelos que usamos para entender las curvas de función ventricular. Entonces, explícame cuál es la diferencia entre las tres fases de la diástole, para yo poderme meter en el R4. Cuando viene el vaciamiento ventricular, ¿ok? Y vamos a verlo, que la aurícula se está vaciando en el ventrículo, entonces vamos a verla en descenso. Ustedes tienen una parte inicial de la diástole, que es la parte inicial del llenado ventricular, que es el llenado pasivo rápido. Cuando comienza a llenarse el ventrículo, la velocidad se tiende a aplanar, la curva comienza a ser así, y viene lo que se llama el llenado pasivo lento. Después viene lo que es la diastasis, que es cuando las presiones se equiparan, y lo que da el remate es la patada auricular, al final, para que se meta el poquitico de sangre que le falta al ventrículo para llenarse. Ahora sí, si ustedes tienen daño de fibra, que el ventrículo le cuesta distenderse, la alteración es en la protodiástole, en el llenado pasivo rápido. Por eso es que en la estenosis mitral hay el retumbo, porque tienen un retraso, porque el ventrículo tiene buena distensibilidad, pero el tiempo está cortado y el volumen está cortado, y sobre todo el flujo en esa primera fase de la protodiástole. ¿Ok? El tiempo en equilibrarse es más lento y por eso es que la diástole se alarga. Y la única manera de ustedes mejorar a esos pacientes que tienen difusión ventricular diastólica es dándole más tiempo de llenado. Eso es importante porque en la miodilatada, como les dije, está aumentada, tiende a mejorar aumentando la compliance, pero en la miocardiopatía restrictiva y en la miocardiopatía hipertrófica no puede, porque el ventrículo no se va a relajar, porque ese es su problema primario. Entonces, tercer ruido en miodilatada es equivalente a difusión sistólica severa. ¿Ok? Es difusión diastólica, pero por difusión sistólica severa. Tercer ruido en sobrecarga de volumen, por ejemplo, una insuficiencia mitral severa, que no tiene daño en seguida, es todo lo contrario. R3 en miocardiopatía restrictiva es un daño severísimo. ¿Por qué? Porque ya el corazón no da para más. Y lo que sí caracteriza a la restrictiva y a la hipertrófica es la presencia del R4. Y el R4, en presencia de la miodilatada, es que ya la difusión es severísima y no hay forma ni manera, y la única manera de medio ayudar es un poquito con la patada auricular. Entonces, R4 en miorestrictiva es la fase más precoz. R3 aparece en la más tardía, en la miodilatada es al revés. ¿Ahora sí? Sí. Okay, eso es importantísimo desde el punto de vista clínico cuando uno ve a esos pacientes. Corazón grandototo que tiene R3, está mal, pero no está terrible. Pero corazón grandotote que tiene R3 y R4, señores, ese paciente huele a trasplante. ¿Ok? Ese paciente huele a trasplante y es lo único que se le puede ofrecer.
¿Ok? Y probablemente no tenga mucha cabida para el digital. Hablando de miocardiopatía hipertrófica, desde el punto de vista clínico, y vi que, y después me di cuenta que el Nelson no lo discrimina mucho, es medular y fundamental diferenciar si esa miocardiopatía hipertrófica es obstructiva o no obstructiva, porque en gran medida la obstrucción es la que nos va a dar el pronóstico de esa enfermedad. Y las que tienen indicación de intervención son las obstructivas. Y las alternativas de tratamiento que tú revisaste son precisamente para la obstructiva. Porque la que no es obstructiva, lo que te genera y da problemas es con arritmia. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que tienen que hacer con la miocardiopatía hipertrófica? O, para hacer la pregunta más bonita todavía, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva es un diagnóstico diferencial de una valvulopatía que ya vieron al principio del curso. ¿Cuál es? Oye, pero cállate ya, no hables. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, si lo ven estrictamente, y por eso lo dijo ella con esa velocidad, la estenosis aórtica subvalvular es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Es un tipo de estenosis aórtica que no es valvular. Y ese es el concepto que yo quiero que se lleve. Por eso es que el tratamiento es quitarle ese tajo. ¿Está claro eso también? Entonces, importantísimo discriminar si obstructiva o no obstructiva, y la obstructiva es la primera causa de muerte súbita en atleta. Para cerrarles el concepto ya completo. Y ahora, fíjate que ahora ves más clara la hipertrofia. Como ya les dije, en el... bueno, la otra cosa es que el tratamiento muchas veces gira en torno a esa parte mecánica y después el doctor Rondón lo hizo en una época mucho, que es que se combina la resección de esa zona obstructiva con una resincronización del tabique, y es como algunas veces te van a leer que las miocardiopatía hipertróficas las tratan con marcapaso, pero es para cambiar el programa y para hacer asincrónico el tabique, de tal manera que el tabique, lejos de contraerse y cerrarse, más bien se dilata y salga la sangre por ahí. ¿Ok? Miocardiopatía restrictiva, diagnóstico diferencial, es como enfermedad infiltrativa, y eso uno lo ve más en adultos que en niños, pero recuerden y no pierdan de vista las lesiones por radioterapia que generan fibrosis cardíaca. Y eso es un diagnóstico diferencial de miocardiopatía restrictiva.